Muy buenos días. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, 11 dice, y esto, lo podemos leer juntos, ¿me ayudan? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Señor, ayúdanos a entender los tiempos en los que estamos viviendo. Ayúdanos a actuar correctamente. Háblanos, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Es ya hora de levantarnos del sueño. La traducción del lenguaje actual, no sé si la tengan aquí, la TLA, dice de esta forma: estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Mire, sí está. Vamos a leer esto juntos porque está todo dar. Vamos a leerlos, acompáñenme por favor. Dice: el regreso de Cristo. Bueno, estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Una frase que decía mi papá: ya falta un día menos para que esto se componga. Decía él siempre, cuando había un problema decía: pues ya falta un día menos para que se componga. Bueno, pues ya estamos más cerca. Cada día que pasa estamos más cerca. Por tanto, ya es hora de que despierten. Y así he titulado el mensaje de hoy: ya es hora de que despierten. ¿Qué haces tú cuando suena tu despertador? ¿Quién tiene un despertador? Que suena una alarma. ¿Qué haces cuando suena? Porque muchos tienen un botoncito que le aplanas y te vuelve a sonar dentro de 5 minutos. Y le aplanas los 5 minutos y luego 5 y así te vas, ¿no? Pasa esto. Yo llegué a un punto hace mucho que no me despertaba, y lo que llegué a hacer es que ponía la hora, porque yo calculaba, a ver, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, y lo ponía al 5 para las 6, por ejemplo. Entonces sonaba y al 5 para las 6, y luego a las 6 que ya me tenía que levantar, como le aplanaba el botoncito otra vez, no, a ver, 5 minutos más. Pero ¿qué tal si yo ponía una hora de que sonara, en vez de a las 5:55, a las 5:58? Y estás así medio dormido y como que no puedes calcular cuando son los 5 minutos, a ver, ¿qué horas son? ¿Cuánto falta? Y como que yo me ponía mis truquitos para poderme bloquear y decía: ya me tengo que levantar porque ni siquiera sé 5 minutos más cuánto es, porque estoy medio dormido, no puedo hacer sumas de 5 minutos más. Bueno, cada quien tendrá sus estrategias para levantarse. Yo después tuve un reloj que empezaba con un sonidito que pero le podía poner una forma de que empezara muy suavecito y ya iba subiendo hasta que de repente ya sonaba bien fuerte, ¿no? Pero te despertaba tranquilo. Otro tiempo tuve uno, cuando estaba en secundaria tenía uno de cuerda que ese, o sea, te sacaba un infarto, hacía un ruidazo. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesita pasar para que te despiertes? Porque según el versículo que vimos, es ya tiempo. Si me ponen el título de la primera de las imágenes, ya es hora de que despierten. O sea, ya es hora. Ya no se vale que le vuelvas a aplanar el botoncito para que suene dentro de ciertos minutos más. No, ahorita, ya en el momento que está sonando la alarma, ya es hora de levantarte. Ya, si te esperas tantito más, se va a hacer tarde. Entonces ya es hora de levantarse. Se los vuelvo a leer el pasaje. Estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer. Otra versión, la NTV, nos dicen: despierten. O sea, como que ya estuvo.
La Nueva Versión Internacional dice: es hora de que despierten del sueño. Ya es hora. Dile al de al lado: ya despiértate. Ya es hora de que despiertes. Ya no podemos seguir dormidos. Y entonces, hoy nos vamos a ir bien, bueno, más o menos rapidito. Vamos a ver 7 imágenes que nos van a ayudar a ver cuál es la condición de la iglesia. 7 imágenes. La primera que quiero darles, 7 imágenes que ayuden a entender la condición de la iglesia. La primera que quiero darles no es una imagen de la Biblia, pero es una imagen que seguramente has escuchado y conoces esta historia y nos ayuda a entender que ya es hora de levantarse. ¿Quién ha escuchado sobre el caballo de Troya? ¿Quién no ha oído nada del caballo de Troya? ¿Alguien no escucha, no sabe qué onda? Ok, bueno, ya no se los platico porque ya lo saben entonces. Nos vamos a orar, pásenle músicos. No, a ver, ahí les va, no, aguántenme. El caballo de Troya es un artilugio con forma de enorme caballo de madera que se menciona en la historia de la guerra de Troya. Algunos dicen que es un mito, posiblemente y muy seguramente sí es un mito, pero sin embargo es una historia que nos ayuda a entender un principio espiritual al que quiero llegar. Hubo una guerra entre Troya y los aqueos, y entonces esta guerra duró como 9 años, duró mucho, y Troya, una ciudad amurallada, impenetrable, y no podían derrotarlos. Entonces estuvieron tanto tiempo en conflicto, y es muy desgastante estar en una guerra, que llegó un momento que los enemigos de Troya hicieron una estrategia y dijeron: oye, ¿cómo ves si armamos un caballo de madera grande? Pero era una trampa este caballo. Fue una estrategia para introducirse en la ciudad de Troya. ¿Y qué hicieron? Hacen este caballo grande como el que está ahí en una imagen, pero estaba hueco por dentro, y dentro de este caballo se metieron algunos de los guerreros importantes enemigos y entregan este caballo. ¿Qué fue lo que los de Troya pensaron? Dijeron: ya se rindieron, ya nos están dando un regalito en señal de que ya los derrotamos. Como que ya decir: ¿saben qué? Vamos a llevar las cosas en paz, tengan este caballo, se los regalamos. ¡Wow! ¡Qué bonito caballo! Después de que años no podían penetrar a la ciudad, llegan con el caballo. Los troyanos tenían sus dioses y dijeron: pues vamos a ofrendarlo a nuestros dioses este caballo. Pero como era un caballo muy grande, parte de la historia dice que hasta que tuvieron ellos mismos que tumbar parte de la muralla para poder meter el caballo. Y bueno, tal vez luego lo taparon para estar seguros, pero ellos estaban celebrando su victoria. Ellos: ya les ganamos a los enemigos, los troyanos somos lo máximo, decían ellos. Pero esto fue lo que vino a provocar la caída, porque estando ellos celebrando, andando borrachos, en la noche, estando dormidos, empezaron a salir los soldados, y eran pocos, pero estos fueron y abrieron la puerta de la ciudad, y entonces el ejército que estaba escondido llegó y penetró, y ardió Troya, como dicen. Llegaron a derrotarlos. Bajo las instrucciones de Odiseo de Aleana, el caballo fue construido, y bueno, tenía una escotilla escondida, y los troyanos, que eran grandes creyentes de dioses, cayeron en el engaño, no aceptaron, lo aceptaron como una ofrenda a sus dioses, ignorando que era una artimaña de los griegos enemigos para traspasar sus murallas. Pero estaban ahí en la escotilla, un grupo selecto de soldados, y pudieron penetrar a la ciudad y fueron derrotados. Estaban distraídos, cuando ya estaban dormidos, cuando ya estaban dentro y no se dieron cuenta. Y la fuerza invasora los tomó y los destruyó. Ahora, así, de esta forma, puede estar un caballo de Troya a la puerta de la iglesia. Por eso estoy usando esta imagen. Y tenemos nosotros que estar alertos y despiertos, porque si empezamos a festejar y qué bonito y todo, y a lo mejor está el caballo a la puerta de la iglesia y estamos abriéndole la puerta para que venga y nos destruya, porque tenemos un enemigo que roba, mata y destruye. No podemos, la iglesia, dormirnos. Es tiempo de que despiertes del sueño.
Entonces vamos a ver otras imágenes, las siguientes sí van a estar en la Biblia. Vamos a ver 5 más imágenes, 7 en total, 5 más, ya llevamos una, vamos a ver 5 imágenes que me hablan de una iglesia dormida. Me ayudan a entender cuando la iglesia está dormida, y al final vamos a ver una más donde la iglesia está despierta. Bueno, la primera de iglesia dormida son las 10 vírgenes. ¿Recuerdan esta parábola de las 10 vírgenes? Acompáñenme en Mateo 25. Vamos a estar ahí en Mateo 25, versículo 1, para entrar en el contexto. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tenían lámparas, pero no tenían aceite. Sin embargo, las otras 5, las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Todas tenían lámparas, pero unas tenían suficiente aceite, otras no. Eran 10 en total. Y tardándose el esposo, versículo 5, ¿qué pasó? Esto me llama la atención. Había unas que estaban preparadas y otras que no. Unas tenían un depósito lleno, otras no. Pero las 10 cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces aquí, bueno, podemos encontrar varias enseñanzas. Una, que tenemos que tener un depósito lleno y estar preparados, y que es muy probable que nos quedemos dormidos porque se tarda el esposo en venir. Jesús es comparado, es simbolizado como el novio que viene por la novia, la iglesia, y estas 10 vírgenes son parte de este cortejo, pero aquí nos están representando. Y todas ellas cabecearon y se durmieron, aún las que estaban preparadas. Pero el Señor les dijo: ustedes tienen que velar, tienes que estar atento y preparada. O sea, hay que estar preparados, pero hay que estar velando también. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Algunas eran prudentes y estaban preparadas para el esposo, las insensatas no estaban preparadas. Las prudentes están con aceite, las insensatas sin aceite. Tardándose el esposo, cabecearon todas, las 10, y se durmieron. Cabecearon todas y estaban profundamente dormidas hasta que sonó la alarma. Ahí viene el esposo. Pero por eso tienes que estar listo, porque no sabes ni el día ni la hora. Tienes que estar velando. La iglesia cabecea. Cabecear es perder visión. Cuando vas cabeceando, un día les platiqué de un día que iba manejando y que yo iba así ya cabeceando, y mi papá me movió el volante. No sé si recuerdan una historia que se les platiqué hace tiempo. Cuando cabeceas, pierdes visión, no estás consciente de lo que está pasando. Puedes ir dormido manejando y el semáforo está en rojo y tú te sigues porque vas dormido, no te das cuenta. Cabeceas y pierdes visión totalmente cuando te duermes. Y luego oyeron la voz: ahí viene el novio. Ahora, ¿cómo puedo yo tener un depósito? Les voy a dar, esto no va a salir aquí, ustedes lo pueden apuntar. Tips: ¿cómo puedo tener yo un depósito para estar preparado? Bueno, tengo que tener un tiempo personal con Dios en primer lugar. Tengo que pasar tiempo con Dios, tengo que conocer a Dios, platicar con Él. Por eso hay oración, tengo que orar. Pero también hay ayuno, como lo que estamos convocando. Hay que ayunar, hay que orar, pero también tengo que estudiar la palabra, porque no es un monólogo, no es nada más que yo le hablo a Dios.
también Él me habla, y la principal forma que me habla es a través de la palabra. Me podrá hablar en sueños y de diferentes formas, en visiones, pero Él nos habla con su palabra. Aquí está el pensamiento de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que ir a la palabra. Cuando tú oras no solo es para pedir, también es para alabarle, para agradecerle, para todo eso. Y también algo que es muy importante y a veces no lo tomamos en cuenta es la comunión con los cristianos. El congregarte, no dejar de congregarte. Todo esto me ayuda a tener un depósito. ¿Qué va a pasar si yo ando como llanero solitario y me canso? Puedo quedar en el desierto postrado. Pero si tengo compañeros que me ayuden, ellos me pueden cargar, o bien yo puedo ir a ayudar a otros que están necesitados. Por eso es importante esta comunidad que tenemos aquí. Somos una familia, oramos unos por otros, nos ayudamos, alabamos a Dios juntos, y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, aquí está Él. Entonces todo este tipo de cosas nos ayudan a tener un depósito lleno, y vamos a estar siendo llenos del Espíritu Santo. Más adelante les doy otro pasaje. Ahora, es posible, ahorita vamos a entrar a la segunda imagen. ¿Es posible que dentro de la iglesia te duermas? Sí, pues, volteen a los lados a ver si hay uno cabeceando. Yo digo que sí. ¿Es posible? Bueno, pues hay una imagen que encontramos en Hechos 20, versículo 7, que es la historia de Eutico. Es la siguiente imagen, la número 3. Ya vimos caballo de Troya, ya vimos las 10 vírgenes, pero número 3 tenemos a Eutico. Eutico es un personaje que estaba en la iglesia, y en Hechos 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, si ustedes se quejan de que yo soy largo, o sea, hablo largo así mucho, bueno, me gana mucho más. Tal vez yo soy más aburrido que él. Sin duda, él debe ser mucho mejor que yo, no lo dudo esto. Pero dice que él alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ya era de noche, ya había necesidad de una iluminación, y las lámparas también producen calor. Entonces este era el ambiente en el que estaba ahí Eutico. Él estaba en la iglesia, él quiso ir a la iglesia, y menciona el versículo 9: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado ¿en dónde? En la ventana. Y la ventana es una abertura que tienes acceso al exterior. Por ahí puede circular aire, y dices, pues yo me voy aquí para que me dé el airecito que está más rico. Aquí en Valles a lo mejor eso no nos funciona igual. Queremos cerrar las casas porque adentro está más fresco que afuera a veces, ¿no? Nos da miedo abrir la ventana y que entre el calor. Bueno, pero Eutico, él estaba en la ventana sentado, y dice ahí que rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces no solo te puedes morir en la iglesia, dormir en la iglesia, te puedes morir en la iglesia. Hasta ahorita no se me ha muerto ninguno, espero no. Pero se murió por el guamazo que se dio. O sea, imagínense caerte, o sea, si te caes aquí en la silla, a lo mejor cuando le caes al hombro de al lado te despiertas, ¿verdad? Dices, oye, ya hazte un lado, quítate. Pero caerte de un 3er piso, eso ya es mortal. Puedes estar dentro de la iglesia, pero si estás tú en la ventana, te estás distrayendo con lo de afuera. Esto puede pasar. Ahora, no quiere decir que dentro de la iglesia no te puedas dormir. Te puedes dormir, pero si te caes dentro de la iglesia, pues es un golpe nomás o sea, más suavecito, ¿no? Que de 3 metros, porque si tú estás viendo hacia afuera de la iglesia, quiere decir que estaba más inclinado hacia afuera que hacia adentro de la iglesia. Y a veces estamos con un pie adentro y un pie afuera, y hay un grave riesgo de que si te quedas dormido te caigas hacia afuera, y esto puede ser mortal. Bueno, en este caso, qué bueno que hubo un desenlace feliz, porque oraron por él y fue resucitado de entre los muertos.
Pero dentro de la iglesia puedes distraerte si estás en la ventana, si estás en esta abertura, y puedes caer hacia afuera. Él pudo haber caído hacia adentro, pero cayó hacia afuera. Entonces hay un gran peligro estar aquí y allá. Hay un gran peligro. Dices, no, pues es fin de semana, me voy con los amigos, me echo acá mis refrescos de esos así aguardientosos, mis bebidas. Al cabo en la mañana sí me levanto temprano, tengo despertador y voy a la iglesia y todos me ven y hasta agarro la Biblia con mucha propiedad y me veo bien santo. Pero ¿en dónde anduviste ayer? Bueno, hay unos que ni siquiera vinieron, eso está peor todavía. Pero ¿qué pasó ayer? O sea, ¿dónde andabas? O entre semanas, no seamos domingueros. Toma esto muy en cuenta. No puedes estar aquí y allá. No se puede ser, o eres frío o eres caliente. ¿No se acuerdan que prediqué? No sé si fue la semana pasada. O eres frío o eres caliente, pero no puedes estar siendo tibio. Eso no vale. La iglesia se durmió a los pies del caballo de Troya. Esto es lo que pasó en esta imagen de Eutico. Número 4, el caso de Sansón. Les doy otro imagen aquí. Sansón se enamoró de Dalila. Ahora, Dalila era de un pueblo pagano, de un pueblo diferente al pueblo escogido por Dios, y había reglas y había leyes que decían que no te unieras en yugo desigual. ¿Qué tenía que andar haciendo Sansón con esta mujer? Sansón era un hombre separado para Dios, escogido por Dios, que el poder de Dios operaba a través de su vida. Y a lo mejor eso pasa a ti, tú tienes dones y tienes talentos y Dios te usa, pero te usa por amor a otros. Pero si tú empiezas a perder tu propósito en la vida, te empiezas a desviar y no te das cuenta, y te pasa como la ranita, ese experimento de la ranita, ¿no?, que ponen ahí en el agua hirviendo y empieza poco a poco a calentar, y si una rana la metes en el agua caliente, inmediatamente brinca, pero esta que ya estaba en el agua y empieza con el piloto ahí a calentar, no se da cuenta, no va percibiendo que se está poniendo caliente el ambiente, y cuando quiere brincar ya está cocida y ya no puede, o sea, cocinada ya, y ya no puede brincar. Que no nos pase esto, que vamos cediendo. ¿Se acuerdan del caso de Lot? Lot puso sus puertas rumbo a Sodoma y Gomorra y fue creciendo, y llegó el momento en que ya estaban juntos y no percibió la diferencia, y había una abominación, y ya en su pueblo ya estaba todo esto. No nos damos cuenta y vamos cediendo terreno y vamos dejando. No deis lugar al diablo, no le abras la puerta. Es mejor equivocarse por ser exagerado que equivocarse por ser demasiado liberal y darle oportunidad al enemigo. Bueno, es lo que le pasó a Sansón. Él se enamoró de Dalila, una filistea, y le dijeron los filisteos a Dalila, de su pueblo: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y luego Sansón seguramente percibía las intenciones de Dalila, porque no le dijo exactamente no le dijo la realidad. Él la engañó, le miente sobre la fuente de su fuerza, y dice ahí la Biblia que ella lo ató, y una vez atado, con la forma en que él le había dicho que así perdía su fuerza, le dice: ay, ahí vienen por ti, y está él atado, ¿no? Pero era tanta su fuerza que fácil rompe las cuerdas y sale librado. Pero ahora Sansón hubiera podido ver fácilmente el corazón de Dalila por la forma en que ella lo ató, como él le había dicho que así perdería su fuerza. O sea, dices: oye, no la mueles, Dalila, o sea, ¿de qué se trata esto? Y yo creo que él estaba consciente de lo que estaba pasando, pero él se sentía tan fuerte que dice: yo puedo salir, yo me las puedo arreglar. No, yo me las puedo arreglar. Él no le dijo la verdad, porque él, creo yo, sabía cuál era la intención de ella peligrosa. Entonces Sansón le miente sobre la fuente de su fuerza por una segunda ocasión, y le vuelve a engañar a ella.
Y le dice: descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Pero al parecer era una atracción romántica y había una obsesión aquí en este Sansón con esta mujer que seguía con esta relación. O sea, él parecía perder sentido, y a veces estás tan enamorado que pierdes la visión, y estás tan enamorado de las cosas del mundo que pierdes la realidad y no te das cuenta en el gran peligro en el que estás. Pues Sansón es un buen ejemplo de cómo una relación impía puede torcer el pensamiento. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién le conocerá? Pero entonces Dalila siguió preguntándole: Sansón, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo puedo quitarte la fuerza? Hasta que finalmente él cedió. Escuchó después de sus quejas. Yo creo que era media tóxica aquí esta mujer, y le puso tanto gorro que dijo: bueno, ya te voy a decir. Y cedió y se rindió ante ella. Y en Jueces 16 versículo 15, Jueces 16:15, ¿cómo dices yo te amo? Vean, o sea, cómo era bien manipuladora. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado, fíjense cuántas veces. Me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. 3 veces te engañé, 3 veces te engañé, 3 veces te engañé. Me imagino que a lo mejor de ahí se inspiró la escritora, ¿no? La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Yo creo que así estaba este cuate. Y él estaba cegado con esta mujer. Bueno, ya regrésense a Jueces 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ahora, él nunca debió haber entrado en esta situación. ¿Por qué llegó a estar hasta ese momento ahí? Porque él fue cediendo terreno, porque él fue dejando, porque él fue avanzando y dejar que el enemigo entrara. Ahora, yo creo que no es posible, ¿no?, que ningún creyente se someta a tal situación, sino el resultado va a ser similar a lo que le pasa a Sansón. La comunión con el mundo es uno de los mayores peligros. No puedes darte la oportunidad de estar teniendo y dices: no, yo sé hasta dónde puedo. ¿Cuántas te puedes tomar sin emborracharte? No, hombre, yo sé tomar, soy buen tomador. Y al rato andas ahí todo haciendo ridículos. No des lugar al diablo. No tienes ni por qué tener cerveza en tu casa. No tienes por qué tener vino en tu casa. No, es nada más, lo tengo ahí por si un día se ofrece, pues se te va a ofrecer. Pero si no lo tienes, una vez dijo, ¿cómo se llama? Sandra Baker, una predicadora. Ella dijo: ¿cómo hacer para que los muchachos no caigan en la tentación y no se o sea, ella lo explicaba traduciéndolo de inglés, decía: para que no se coman la torta antes del recreo. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir con esto? ¿Cómo le haces para no comerte la torta antes del recreo? Pero en la traducción esto quedaba como ella decía, como para no comerte el pastel antes de tiempo. ¿Cómo le haces para no comerte el pastel? No compres los ingredientes. Si no tienes los ingredientes, nunca vas a tener un pastel. Es decir, si tú empiezas con las caricias y los besos y los abrazos y todo, eso es estar comprando los ingredientes, y finalmente todos los ingredientes los vas a mezclar, los vas a meter al horno y va a salir un pastel, así de pronto, ¿no? Y te lo vas a comer. Bueno, no des lugar al diablo, no des oportunidad. O sea, ese toque físico hay que ponerle alto y hay que tener cuidado, porque te puede llevar a comerte el pastel antes del recreo, o la torta, pues, para que me entiendan. Tenemos que tener mucho cuidado. Su alma fue reducida a mortal angustia. Cuando tienes comunión con el mundo, estás en los peores riesgos que puedes estar. Versículo 17, Jueces 16:17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Es decir, soy separado para Dios.
desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Wow, aquí está la iglesia dormida. Cuando Sansón cedió, él llegó a dormirse en el regazo de Dalila. La iglesia tiene que tener cuidado de no hacer esto, de no dormirse en el regazo de Dalila y te empieza a hacer piojito. A mí de niño me hacían piojito y me dormía. O sea, andaba muy inquieto y me empezaba mi mamá a hacer piojito y me gustaba. Y hasta la fecha, como que hazme piojito, a ver. O sea, y me duermo, ¿no? Como que así empezó, yo creo, y empezó a hacerle piojito y empezó ahí en su regazo, lo tenía ya, hasta que finalmente cayó redondito. Y entonces no hay nada peor que una persona pierda al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se aparte de él, porque tú y yo podemos contristar al Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de no hacer cosas que entristezcan al Espíritu Santo. Y le dijo el versículo 20: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó, bueno, ¿me brinqué algo? Bueno, leo del 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Su fuerza era el Espíritu Santo. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y ese es el problema, que tú crees: no, yo sé hasta dónde, yo sé cuánto puedo. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y vean lo que pasó. Le sacaron los ojos. Perdió visión. Cuando cabeceas, pierdes visión. Dejas de ver lo correcto. Desde antes como andaba todo enmaizado ahí, enamorado con esta mujer, ya no veía. Y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas. No solo te sacan los ojos y pierdes visión, sino que te atan y ya no te puedes mover, te inmovilizan. Lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ellos lo pusieron a trabajar para su servicio, y así el enemigo te pone a ser operador de él. ¿Para quién quieres trabajar? ¿Para el Rey de Reyes o para su enemigo? No cedas, no des lugar al diablo. El resultado mortal de la asociación, de asociarte con el mundo, es este: el mundo obtiene dominio sobre ti, el cristiano pierde su vista, pierde su libertad. Y esto es una figura de la iglesia actual que se ha sumergido y está sin visión y sin poder del Espíritu Santo. Necesitamos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tener nuestras lámparas con aceite. Sansón se durmió en el regazo de Dalila. Quiso responder cuando ya no tenía trenzas, ya había perdido su fuerza. Sansón pierde su fuerza, pierde su visión. De la misma manera que la iglesia puede llegar a ser atada, a perder la visión y a perder la presencia de Dios en su vida. Hay que tener aceite, necesitas un depósito, necesitas estar preparado, necesitas seguir siendo separado para Dios como un nazareo. No rompas tus votos. Necesitas no asociarte con las tinieblas, necesitas no enredarte con las cosas del mundo, sino poco a poco perderás la fuerza, la visión y hasta la vida. Primera de Juan 2, versículo 15. Primera de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Número 5, la quinta imagen que quiero darles es la de Jonás. Jonás. Y vamos, acompáñenme, busquen el libro de Jonás. Vamos al capítulo 1, versículo 1. Jonás 1:1.
Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Jonás significa paloma. Amitai significa verídico. Entonces aquí está, o sea, es como la palabra del Señor. Y Jonás representa entonces una paloma mensajera. Es una paloma que lleva un mensaje, como vamos a ver. Vino esta palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve, ven las instrucciones. Levántate, número 1. 2, ve a Nínive, aquella gran ciudad. 3, pregona. Pregona quiere decir, bueno, cuando le dice pregona contra ella es invita, proclama, predica, publica, porque tú eres un mensajero. Pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero no para obedecer lo que se le había dicho, sino para huir de la presencia de Jehová. Tal como pasó en el caso anterior, Sansón perdió la presencia de Dios, Dios se había apartado de él. Bueno, aquí Jonás, él quería apartarse de la presencia de Dios, pero Jehová, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió, eso es importante, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje. Cuando tú huyes de la presencia de Dios, te va a costar. Él tuvo que pagar un pasaje. Es costoso alejarse de Dios, mejor seguir de la mano de Él y depender de Él. Y él, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero ¿qué pasó? Versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo. Y vean, ellos eran más sabios, o yo creo, tenían más cordura que el mismo Jonás. Ellos clamaban a lo que ellos conocían como su Dios, sus dioses, Dios con minúscula. Cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado. O sea, ¿se acuerdan que primero descendió a Jope? Y ahora que estaba en este barco, descendió, dice aquí más, su vida iba de picada. Mientras, cuando te alejas de Dios, cuando desobedeces a Dios, cuando te vas en contra de su voluntad, tu vida va a ir en descenso y en descenso y en descenso. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El angelito estaba dormido. En medio de esta situación, cuando creían que se iba a partir la nave, él estaba tranquilo. Ahora, no hay conciencia tan insensible como la de un creyente desobediente. O sea, él ya estaba totalmente insensible. Los marineros, ellos estaban orando a lo que ellos conocían, a su Dios con minúscula, pero Jonás estaba durmiendo. Y primero les digo, descendió a Jope. Después, cuando los demás estaban orando, él había descendido más ahí al interior de la nave. Versículo 6: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate. O sea, Dios usa a los que no lo conocen para llamarte tu atención. ¿Qué tienes, dormilón? A ver, se ha de sentir bonito. Dile al de al lado esto, ¿no? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate. Iglesia, levántate. Levántate. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate. Quizá clama a tu Dios, y ahí se usa con mayúscula. Clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás sabía que tenía una tarea, pero él no quería cumplirla, y hay varias razones por qué él desobedeció. Bueno, pues Nínive era una ciudad que eran enemigas de ellos. Entonces dijo: no, Dios va a tener misericordia de ellos. Si les predico, se van a arrepentir, y Dios, que es misericordioso, los va a perdonar. Y no, yo quiero que les vaya mal a mis enemigos. Pero Dios es misericordioso, es paciente, lento para la ira, pronto en misericordia. Entonces él desobedeció y trató de irse lo más lejos posible. Pero esa huida lo metió en problemas, porque dice que Dios levantó una gran tempestad. La desobediencia lo puso en peligro a él, pero también a los que estaban alrededor de él. Tu desobediencia pone en riesgo a tu familia, te pone en riesgo a ti, obviamente, pone en riesgo
a los de tu empleo, tal vez a tus compañeros de escuela. Bueno, esto es lo que pasó con Jonás. Él se durmió. Y miren, estamos viviendo en realidad dentro de una tempestad. Y yo creo que esa tempestad es por causa de la iglesia. O sea, espiritualmente hablando, estamos viviendo en una tempestad. Y si la iglesia no obedecemos, estamos causando que haya problemas. Ahorita que dio este pasaje Betty de 2 de Crónicas 7:14, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, 3 cosas: yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Tú haces 4, Dios hace 3. Él promete hacerlo. Pero la iglesia tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscarle, tenemos que ir hacia Él, tenemos que clamar a Él, no alejarnos de Él como lo hizo Jonás. Jonás entonces es esta paloma mensajera, algo que la iglesia tiene que hacer y tal vez no la hace, y me refiero a la iglesia mundial, de todas las generaciones. Es la gran comisión. Tenemos una gran comisión, un gran mandamiento. ¿Cuál es la gran comisión? Marcos 16:15, por ejemplo, ahí lo vemos. Dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la gran comisión. Esto tenemos que hacer. Tú le tienes que hablar, que predicar a tu vecino. Tú tienes que hablar a los de tu casa también y dar ejemplo y dar testimonio. Tú tienes que tener una relación con Dios y que tu vida testifique de esa relación con Dios. ¿Tu vecino sabe que eres cristiano? ¿O nada más sabe que le echas la basura cuando barres las hojas? ¿Cómo te ve tu cristiano? ¿O escucha los gritos? O sea, no son gritos de júbilo, son gritos de pleitos o de otra cosa. ¿Damos buen testimonio realmente? ¿Estamos representando a Dios? Id por todo el mundo, y empieza ahí en tu casa, empieza con los de al lado. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Tus compañeros de clases, jóvenes, los de tu trabajo saben, por tu forma de hablar se nota que tú eres cristiano. ¿Das testimonio? O dices, mejor que ni sepan que soy cristiano porque voy a quedar mal. Y Jonás desobedeció la voluntad de Dios, huyó de su presencia, descendió y se durmió. Número 6, los discípulos de Jesús. Este es el 6º caso, la 6ª imagen que quiero que veamos. Los discípulos de Jesús. Y hay un pasaje que quiero que leamos en Mateo 26:36. Jesús ya está en sus últimas horas cuando sucede esto. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí ¿y qué? Velad conmigo. Jesús quiere que tú veles con Él. Quedaos aquí, velad conmigo, es decir, mantente despierto, mantente vigilante. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Una hora. ¿Saben que eso es lo que oramos aquí cuando venimos los miércoles? Más o menos una hora, de 8 a 9, una hora. ¿No habéis podido, le dijo a Pedro, no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el problema. Tenemos una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Y el espíritu está dispuesto, pero la carne, y si tú estás alimentando la carne va a estar más fuerte que tu espíritu. Pero sin embargo, si tú alimentas tu alma se va a aliar con tu espíritu y va a ser más fuerte que tu carne y vas a poder dominar tu carne. Porque estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo.
El alma son tus emociones, tu pensamiento, y tú tienes que renovar tu mente. Tu mente es parte de tu alma con la palabra de Dios. Cuando tú renuevas tu mente, tu alma se va a aliar con el espíritu y van a ser más fuertes y le van a ganar a la carne. Pero si alimentas la carne va a estar más fuerte, y aunque el espíritu esté dispuesto, la carne se va a oponer siempre, es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esto es una entrega total de la voluntad a Dios. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y aquí se refiere a Judas, ¿no? quien entra en este momento al jardín con la guardia del templo y otros para arrestar a Jesús. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y el Espíritu Santo le había dicho exactamente lo que estaba pasando y cuándo sucedería. Entonces vemos aquí en esta situación de Jesús que él dice: vamos a orar porque se avecina una tormenta. Como dijo Chespirito, no es lo mismo se tormenta la vecina que se avecina la tormenta, ¿verdad? Aquí viene ya una tormenta, los va a enfrentar. Y miren, nosotros estamos viviendo en tiempos complicados, tiempos difíciles. Estamos en los últimos tiempos ya. No sabemos el día ni la hora, pero ya está cerca, cada vez está más cerca, como leímos. Entonces, en medio de una tempestad que estamos viviendo, la iglesia está dormida. Vemos leyes que se están levantando que son contra naturaleza, pero sobre todo que son en contra de la voluntad de Dios, donde quieren hacer matrimonios de un mismo sexo. Dices: ¿cómo es posible esto? Donde quieren aprobar el matar a los más débiles, a los que aún no han nacido, a los que están en el vientre de la madre, diciendo: no, es que tú tienes derecho a tu cuerpo. Sí, a tu cuerpo, tú haz lo que quieras, mátate tú en un momento dado, pero ¿por qué vas a matar a otro inocente que está dentro de ti cuando están hablando, promoviendo el aborto y cosas de estas? Y el feminismo y tanta cosa que se levanta que va en contra de los principios de Dios. Estamos viviendo en una tormenta. Si no te has dado cuenta, hay una tormenta. ¿Qué vas a hacer? ¿Como Jonás te vas a ir a esconder, a dormir? ¿O qué es lo que debemos de hacer en medio de una situación así de dificultad? La iglesia en medio de la tempestad no puede estar dormida. Miércoles de oración, 8 p.m, 1 hora. Bienvenido. Todos. ¿Quién ha venido alguna vez el miércoles de oración? Es un buen tiempo que podemos tener aquí. Este miércoles, no sé si fue este miércoles o qué día fue. Me sorprendió porque nunca habíamos estado tantos como esta vez. Creo que fue histórico, éramos 65 o 70 personas. Nunca habíamos estado tantos, creo. Anteriormente, cuando nos reuníamos, en este salón lo hacíamos, platicó algo Betty, éramos 5, 6 personas, 7, fuimos bastantes, fuimos 7, decíamos. Este miércoles éramos como 70. Pues ojalá todos pudiéramos estar aquí y que venga más gente. El dueño del barco va y lo despierta a Jonás y le dice: despiértate, dormilón. Tenemos que aprender a mantenernos despiertos. Segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Necesitamos avivar el fuego. ¿Cómo se aviva un fuego? Tú ya tienes ahí los carbones y tienes que darle una movidita, ¿no? Para que se avive. Y tal vez le eches más leña o le eches más carbón. Avivar es agitar, es remover, es despertar. Necesitas despertar, y a veces las situaciones y las tormentas que vienen a nuestra vida es para que nos despertemos, que empiece el viento fuerte para que se encienda el fuego y se levante más fuerte la flama.
El anticristo, Cristo es el ungido, el anticristo es la antiunción. Va en contra de Cristo, va contra el ungido. Y el anticristo quiere apagar a la iglesia, quiere que el fuego del Espíritu Santo no esté ahí y quiere distraernos, quiere poner ventanas para que estemos viendo hacia afuera en vez de estar viendo a lo que nos corresponde estar viendo, y quiere distraernos con las cosas del mundo y quiere enredarte en diferentes cosas para sacarte de la jugada, y quiere hacer que nos peleemos y que estemos divididos y que no estemos unidos, y quiere hacer que no tengas tu depósito, quiere robarte tu depósito para que no tengas aceite suficiente y no estés preparado. Quiere distraerte para que cuando cabecees te caigas hacia afuera y caigas muerto. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero aquí te dice: aviva el fuego. ¿Cómo lo avivas el fuego? Mediante la palabra. ¿Cómo lo avivas? Mediante la oración. ¿Cómo lo avivas? Mediante dar. Dar también es una forma de mantenerte despierto, de tener compasión, del evangelismo, de compartir con otros. Y Pablo estaba orando. Ahorita les voy a dar la última imagen. Pablo estaba orando dentro de la tempestad, que es lo que tenemos que seguir y tenemos que hacer. Cuando todos los demás ejemplos que vimos se durmieron, vamos al siguiente ejemplo, que es el de Pablo. Pero este me muestra una iglesia que está despierta, aún en medio de la tempestad. La última imagen, por favor. Aún cuando la iglesia está en una tormenta, ahí puedes estar despierto. Y siempre esta historia que está en Hechos 27 me ha encantado. Para mí es de mis historias favoritas de la Biblia. Cuando veo todo lo que estaba sucediendo y veo la mano de Dios y el poder de Dios, y veo a Pablo, siervo de Dios, haciendo lo correcto, y él ya les había advertido, porque Dios ya le había dicho: van a tener pérdida, no salgan en este viaje. Pero él estaba preso, él no podía decidirlo, pero sin embargo Dios estaba con él. Vamos a leer desde el versículo 13, Hechos 27, 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Esto era un huracán. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es decir, no se podía hacer nada más que dejar al barco a la deriva, en cualquier dirección que el viento lo llevara. Ya dices: ya perdí, ya no sé qué hacer, no tengo fuerza, no tengo la capacidad, se sale de mi control. Simplemente tenemos que dejar que suceda lo que va a suceder. Nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el pequeño bote salvavidas que lo iban jalando. Tuvieron que, dices: lo vamos a perder, vamos a subirlo dentro de la nave. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Entonces estas eran sogas que ponían, que tiraban así por enfrente del barco, y para irlo haciendo amarres y para mantener en una sola, pues poder asegurar el barco durante la tormenta, en una sola pieza. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Es decir, tuvieron que tirar cosas por la borda, ciertas cosas las lanzaron, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Es decir, de cuando salieron de Clauda ya llevaban 3 días, y lanzaron a la borda ciertos equipos del barco que desesperadamente requerían. O sea, pero dice: ¿sabes qué? Ya esto ya no nos va a servir ahorita, vamos a tirarlo. Y versículo 20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, dice ahí que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y yo hay algo que no había notado, he leído muchas veces esto, pero el que está escribiendo esto fue Lucas, el que escribe Hechos, que era compañero de Pablo en este momento. Pero me llama la atención, yo no lo había visto, pero aquí dice que tanto Lucas como Pablo,
junto con toda la tribulación, los marineros, el capitán de la nave, el dueño, todos habían perdido la esperanza. Y es que dices, ay, Pablo va a perder la esperanza. Pablo perdió la esperanza. Lucas perdió la esperanza. O sea, dice, ya habíamos perdido. No está diciendo los marineros habían perdido toda la esperanza, no. Ya habíamos perdido toda esperanza. Y no sé si te ha tocado que a veces estamos en situaciones en las que dices, ya, me tengo que dejar llevar, a ver qué pasa, a ver en qué truena esto. Pierdo toda la esperanza y ya no sé qué hacer. Ya pierdo el control, no puedo ya más. Todo se salió de mi control, todo es un desastre, todo es un caos. Estoy en una tormenta que es mucho más fuerte que lo que cualquiera pueda manejar. Perdimos toda esperanza. Y no sé si a veces puedas estar hoy así, tal vez, sin esperanza. Y que dices, ya no puedo más. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Porque él ya les había dicho, revelado por Dios, ya les había dicho, no debemos de salir. Pero los marineros dijeron, no, pues nosotros somos los expertos en el mar. Ellos sabían. El capitán, ese era el experto también. El dueño de la nave, no, sí podemos, vamos a ir. Y no le hicieron caso a Pablo, que de alguna forma era Dios hablando a través de Pablo. No le hicieron caso y a veces, fíjense esto, ya estamos por tener elecciones. Muchas veces la democracia no tiene la razón. Tenemos que orar. Tenemos que orar y no, o sea, la mayoría no siempre tiene la razón. Tenemos que orar. Oremos por tener los dirigentes que Dios quiera poner. Bueno, ese ya es otro tema. Entonces Pablo, como hacía ya mucho, dijo, versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, ¿tú qué haces en la noche normalmente? Yo me duermo. En la noche nos dormimos. Están en una tormenta, es de noche. Jonás, no sé si era de noche, pero él se fue a dormir en la tormenta. Pero Pablo, él se quedó despierto porque dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Tú de quién eres? ¿A quién sirves? ¿Tienes una relación con Él? Cuando tú tienes una relación con Él, tú te vas a tener encuentros con Él en los momentos precisos, en los momentos certeros, en el momento adecuado. Y Dios no va a llegar tarde. Y qué bueno que Dios te revele lo que va a pasar y te encamine y te abra puertas y te proteja y te ayude y a través de bendecirte a ti, bendiga a otros también. Y aun cuando no tengas esperanza, puedes encontrarte con Dios. En ese momento de la noche, en el momento más difícil, en el momento más complicado, puedes tener ese encuentro con Dios y que Él te guíe y te dirija. Y dice entonces, por esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Qué diferente con Jonás, porque aquí Pablo estaba despierto durante la tormenta. ¿Y qué le dijo? Le dijo, Pablo, no temas, porque hubo temor. Pablo tenía temor, así como todos los demás a bordo. No temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Yo quiero un predicador de estos, o sea, quiero que alguien que tenga encuentros con Dios y que Dios lo dirija. Y le dijo, es necesario que estés con César. Si voy a estar con César quiere decir que no me voy a morir aquí, entonces recobro mi esperanza. Esa palabra es importante porque si yo creía que aquí íbamos a decir, Señor, pues yo estoy listo para lo que venga, pero si tú me estás indicando que voy a estar delante de César, quiere decir que voy a salir de esta. Pero no solo esto, sino que le dice, y yo te he concedido a todos los que van aquí contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así
como se me ha dicho. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos estar pegados a su palabra y ver sus promesas y escudriñar las escrituras y conocerlo y enamorarnos de Él y ver qué nos dice y que nos dé dirección. Aún en medio de las dificultades, aún en esos momentos sin esperanza. Por tanto, varones, tened ánimo, buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, como 36 metros, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, la mitad, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, este bote salvavidas, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Y ahí estar velando y estar ayunando. Y aquí fue forzado. Cuando está la tempestad es cuando buscamos a Dios. Si no lo buscas en ese momento, dices: ve la tempestad y no te hincas. Ese es el momento cuando tenemos que ayunar, y estamos convocando a un ayuno en esta semana que entra. Vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios. Hay necesidad. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Imagínense los que son. Tal vez somos los que estamos ahorita aquí. 276. Todos iban en esta nave. Y yo no creo que cada quien tenía su camarote. ¿Cómo pudo Pablo? Esto es lo que me intriga. ¿Cómo pudo Pablo tener ese encuentro con Dios en medio de una tempestad, alrededor de tanta gente temerosa? Porque se contagia el temor. Pero ahí, en medio de esa situación, en medio de su dificultad, ahí Pablo pudo tener su encuentro con Dios, y Dios le habló y le dijo: yo te voy a dar a todos los de la nave, no te preocupes. Y él cobró ánimo. Le dijo: no temas, no temas. Y hoy Dios te dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y estos eran 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Y bueno, ya ustedes lean la historia ahí, pero quiero el versículo 44. Versículo 44, mientras se acercan los músicos, por favor. 27:44 termina diciendo: y todos, lo último ahí, y todos se salvaron saliendo a tierra, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple su palabra. Y si Él te dijo que Jesús llevó tus enfermedades a la cruz, y por la llaga de Cristo tú ya fuiste curado, esto es una verdad. Si dice que Él se empobreció para enriquecernos, esto es una verdad. Si Él dice que Él pagó nuestras culpas, esto te hace ser inocente, te hace ser libre. Él pagó un rescate para salvarte y rescatarte a ti totalmente de todo. Esto es una verdad, esto es una realidad, y no podemos negarlo. ¿Crees en lo que Dios te ha dicho? Necesitas pegarte a su palabra, escudriñar. Tanto las vírgenes insensatas como las prudentes cabecearon y se durmieron. Sin embargo, había 5 prudentes que tenían su depósito, que estaban preparadas con aceite, y el aceite tipifica al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. En Efesios 5:15 nos dice: mirad
A ver, pónganse de pie, por favor, y vamos a leer juntos esto. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y esto me hace un contraste entre las insensatas y las prudentes. No andes como necio, sino sé sabio. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los insensatos son los que no preparan un depósito. Pero luego el versículo 18 me dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tener nuestra lámpara con suficiente aceite, porque no sabemos cuándo viene el Señor. Sed llenos del Espíritu Santo. Y luego me da más instrucciones, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Nos da instrucciones. ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, parte de esto es hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Ahorita vamos a terminar cantando y alabando al Señor, dando gracias por la salvación que Él nos da. Si haces estas cosas, serás entendido de la voluntad de Dios. Si no, es porque eres un insensato, no eres sabio. Eres como las 5 vírgenes imprudentes. Es posible que aún dentro de la iglesia, escuchando a mejores predicadores que yo, te quedes dormido. O sea, yo no soy garantía, pero hay gente muy buena y que muy activos y que te da mucha enseñanza, y pues aún con eso nos podemos dormir. Eutico se durmió con Pablo, el mejor. Pero porque él estaba también pegado a la abertura, a la ventana. Y esto es un riesgo. Es un riesgo que estés, o sea, aquí y allá. Estás escuchando lo que se está diciendo aquí, pero tú estás viendo allá. No debemos distraernos con las cosas del mundo. No debemos darle oportunidad al pecado como lo hizo Sansón. No debemos tener comunión con las tinieblas. Jonás deliberadamente huyó de la presencia de Dios, lo desobedeció, y eso fue lo que causó la tormenta que lo dañó a él y dañó a otros. Luego se durmió en lugar de orar y buscar y clamar a Dios. Finalmente Dios se encargó, esto me gusta mucho, Dios se encargó, porque cuando descubrieron que el problema venía por Jonás, porque él lo sabía, dijo: es por causa de mi desobediencia. Lo echaron al mar y descendió más, pero ahí Dios preparó un gran pez para que lo tragara. Y cuando estuvo en la posición correcta, cuando se arrepintió Jonás y volvió a Dios, Dios se encargó de volverlo a poner en su misión, porque en la misión que le había enviado, Dios viene y restauró todo. Se perdió todo ese tiempo. Si hubiera ido desde la primera, no se hubiera batallado tanto, pero huyendo de Dios, finalmente Dios lo regresó a su propósito. Y aún y que tú te hayas apartado de Dios y te hayas alejado, Dios te quiere regresar a su propósito, porque a Jonás hizo que este gran pez lo fuera y lo vomitara o lo escupiera ahí en tierra, y entonces fue a Nínive y cumplió el propósito que Dios tenía para él. Dios tiene planes y propósitos para tu vida. No huyas de ellos, mejor vamos a cooperar con Él, vamos a dejarnos, agarrarnos de su mano, seguirlo. Finalmente Dios se encargó de regresarlo a su destino. Como los discípulos de Jesús, debemos de seguir a Jesús y orar y acompañar a Jesús y tener esta amistad con Jesús y estar pegado a Él y estar aprendiendo de Él. Tratar de mantenernos despiertos, velando, orando, más si sabemos que el día se acerca. En la bonanza y en las tormentas debemos de permanecer despiertos.
atentos. Termino con esto. Las insensatas no tenían un depósito. ¿Cómo llenas el depósito? Teniendo un tiempo personal con Dios, orando, ayunando, con el estudio de la palabra, con la comunión con los otros cristianos. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No sé si vieron las noticias. Con esto sí cierro ya. No sé si vieron las noticias de ayer. Israel fue bombardeado. Irán envió unos drones con bombas hacia Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios, sombra de la iglesia, porque la iglesia es el pueblo espiritual escogido por Dios. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios espiritual. Cuando algo pasa con Israel, tenemos que estar atentos, porque es una sombra de lo que pasa en la iglesia. O sea, si yo muevo la mano y la sombra se va a comportar de acuerdo a la mano, bueno, cuando vemos algo pasando con Israel, tenemos que estar pendientes, porque es sombra de lo espiritual de nosotros. ¿Qué pasó con esto? Tenemos que estar intercediendo. Ahorita, de hecho, al final vamos a orar por Israel. Pero Israel, así como Israel es blanco de ataque, la iglesia es blanco de ataque. Tenemos un enemigo que roba, mata y destruye, que es mañoso, que quiere destruirte, quiere destruir tu familia, quiere destruir tus finanzas, quiere destruir tu salud, quiere atacarte. Yo no sé si recuerden cómo empezó esta guerra reciente de Israel. Estaban unos jóvenes festejando, había una fiesta en el desierto. ¿Se acuerdan de esta noticia? Estaban unos jóvenes ahí, de pronto se empieza a ver en las tomas y ellos no lo notaron. Ellos estaban en la fiesta y de pronto empiezan a caer unos paracaidistas y empiezan a invadir y hacen una matazón ahí de gente. ¿Se acuerdan de esto? Esto es como el caballo de Troya, porque el caballo de Troya viene y te presenta algo bonito y te atrae, y tú mismo le das la apertura. Los manejan computadoras y esos conocen los caballos de Troya, cómo se meten a la computadora y te infectan la computadora y te hace un daño, ¿no? Bueno, así quieren meterse el caballo de Troya. No metamos al caballo de Troya. El caballo de Troya está a la puerta de la iglesia, pero no vamos a dejarlo entrar. Tenemos que cerrarle la puerta. Tenemos que caminar rectamente, que buscar caminar en santidad, que buscar tener lleno nuestro depósito, que estar conectados con Dios. Vamos a orar. Tal vez tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesús. Estás aquí y no te has rendido. Tal vez te has equivocado, tal vez te has estado durmiendo, tal vez estás huyendo de lo que Dios ya te ha hablado. Pues hoy es momento para ponernos a cuentas con Él. Y juntos vamos a hacer esta declaración de fe. Te invito a levantar tus manos, a cerrar tus ojos y abrir tu boca y decir: Señor Jesús, hoy me rindo a ti. Sé que pronto vienes por tu iglesia. Yo quiero estar preparado, quiero estar alerta, quiero estar velando y orando. Te pido perdón si me he enredado con las cosas de este mundo y he perdido mi visión y he perdido poder y he contristado tu espíritu. Hoy me arrepiento, regreso a ti, y aún en esta tormenta que estamos viviendo y con este enemigo que está al acecho, nos ponemos en tus manos, nos rendimos a ti. Y aún y que las situaciones nos lleven a perder toda esperanza, hoy confiamos en tu palabra, en tus promesas, en que tú estás con nosotros. Sé nuestro Señor, sé nuestro Dios, sé nuestro Rey. Ayúdanos a mantenernos despiertos, velando, orando, pegados a ti. Háblanos con tu palabra, enséñanos, capacítanos, instrúyenos, que podamos estar en comunión como hermanos, amándonos, bendiciéndonos, orando los unos por los otros, ayudándonos, porque la iglesia es tu cuerpo. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Amén.
Vamos a terminar orando. Perdón, cantando.